Saludos cordiales. En el día de hoy voy a presentar las violaciones masivas y sistemáticas al derecho internacional humanitario, el caso de Norte de Santander. Mi nombre es Gloria Bautista, soy docente del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta presentación que les voy a compartir forma parte de las actividades que se realizaron en el marco de la consultoría científico-tecnológica adelantada con la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad Libre de Colombia y Colombia Transforma. Como introducción quiero contarles que la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano en el año 2016 dejó todos unos procesos en pie muy importantes como fue el tema de digamos, de la sanción que se debía hacer y la investigación de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Es así como nace la Jurisdicción Especial para la Paz y dentro de esto emergen unos elementos que el marco jurídico especial debería tener presentes y eran las infracciones al derecho internacional humanitario, que por ser Colombia suscribiente de los convenios de Ginebra, estas acciones estaban inscritas en una autodenominación llamada Acuerdo Especial y como acuerdo especial era visto a la luz del derecho internacional humanitario como un elemento que debía ser elevado en el momento que se firmara un acuerdo de paz en Colombia. Asimismo, un marco legal que estableció cuál era la forma como se deberían presentar los informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se presentaran los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado con las víctimas de este. Es importante aclarar que el personal de Salud Norte de Santander, que trabaja en las zonas de alto riesgo, se le llama también de misión médica y es, digamos que ha sido un personal que ha sido testigo de primer orden de las graves infracciones al derecho internacional humanitario y que son resultado de la subyugación que durante mucho tiempo han ejercido los actores armados cuando han obstaculizado la labor del personal de salud, impidiendo que ésta llegue a grupos de poblaciones enteras como estrategia de guerra. Asimismo, en el año 2020, un grupo de personas, miembros de la misión médica, se reunieron y decidieron presentar informes ante la jurisdicción. Desde esta perspectiva, ellos querían enviar una señal a los actores armados para que se entendiera que su labor debería ser respetada. Es importante entender que la actividad del personal de salud, además de estar regida por una normativa interna, también está regulada por el derecho internacional humanitario, que inspira como tal sentimientos de humanidad, pero que además considera al personal de salud como personal no combatiente o participante directo en las hostilidades y que debe ser protegido. De esta dinámica aparece un tema que los actores armados utilizan, que es la victimización de soporte armado que se utiliza en las poblaciones y es cuando se obstaculiza la labor del personal de salud para impedirles a ellos el acceso a los servicios esenciales de salud. Esto implica que personal de salud de todas las esferas a veces es involucrado en el tema de las hostilidades de manera directa y muchas veces son declarados objetivos militares porque ellos atienden personas de los bandos contrarios en momentos en que estos llegan heridos. Asimismo, estas diferentes formas de violencia o actos hostiles que se cometen contra el personal sanitario en las zonas rurales y urbanas, básicamente lo que hace es constriñir la labor de la misión médica. Algunas de esas acciones se denominan infracciones, que son conductas de acción o omisión que afectan el desarrollo de las labores del personal de salud en el campo. Otras se denominan incidentes y es también todas esas acciones o omisiones que impidan o retrasan el acceso a los servicios de salud a la población. Y el personal sanitario son aquellas personas profesionales de la salud y otras disciplinas que ejercen labores en el marco de la misión humanitaria en las zonas de conflicto armado, en situaciones de violencia, catástrofes o desastres naturales y otras calamidades que se puedan presentar. El objetivo del presente estudio pues, fue apoyar al personal de salud en la elaboración de los informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que estos pudiesen obtener o sean reconocidos por la JEP como víctimas del conflicto armado y tengan acceso a los mecanismos de justicia restaurativa. La metodología se basó en la investigación, acción, participación, modulada por TICS, es un estudio de corte cualitativo, una consultoría científico-tecnológica,
que como les dije, contó con el apoyo de organismos internacionales como GIZ, Colombia Transforma. La población fueron 26 trabajadores de salud ubicados en 5 municipios. La modalidad fue virtual a través de grupos focales y herramientas de diseño propio. La investigación acción participativa tiene 6 elementos importantes. El primero de ellos es que une la reflexión y la acción a través de una actividad de autodiagnóstico que permite a los colectivos hacerse partícipes de su propia realidad y hacer el reconocimiento de sus propios hechos. En segundo lugar, es la transformación de la relación sujeto-objeto, en donde los protagonistas son las personas afectadas y el investigador se vuelve como un actor secundario dentro del proceso. El tercer elemento es partir de las necesidades sentidas de los afectados y por eso ellos se consideran como seres de situación que actúan sobre la base de sus percepciones in situ. La IAP además moviliza las situaciones de los grupos sociales y los genera como actores capacitados de base de tal manera que puedan ser protagonistas de su propia realidad y ser capaces de defender sus legítimos intereses. Asimismo, buscan comprender la realidad social y no limitan el análisis a las posibilidades de acción, sino que esto se vuelve un enfoque interdisciplinario con diversas miradas. Dentro del marco contextual, las víctimas del conflicto armado son personas que trabajan en el sector público, ubicados en 4 municipios, en 5 municipios, 4 del Catatumbo y uno de la región suroriental del departamento norte de Santander, en estas IPS que ustedes están observando en pantalla. Asimismo, en el marco legal y teórico tenemos que, pues digamos, la gran bandera o el gran sustento es la parte de la participación como víctimas ante la JEP, que está regulada pues básicamente por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad que lo constituye, por así decirlo, el acuerdo final del conflicto armado y todas las normas que bajo este se dieron, como la ley estatutaria de la JEP, y además el procedimiento que estableció la JEP para poder hacer informes y presentarse como víctimas de conflicto. Es de aclarar que para acceder a la justicia de la jurisdicción se debe hacer de manera colectiva y no de manera individual. Dentro del marco teórico apelamos a la teoría del conflicto social de Lewis Coser, que básicamente establece que el conflicto es una lucha social entre valores y derechos sobre el Estado, sobre los poderes y recursos cuando estos son escasos, que buscan de una manera neutralizar o dañar a los rivales. Desde esa perspectiva, en el caso colombiano, pues el conflicto social aplica ampliamente desde este modelo teórico, dadas las situaciones internas que se viven en el país. Desde la perspectiva de Coser, se evidencia que las dinámicas de la guerra en los grupos armados definen fronteras en los contextos donde ellos interactúan y por eso a veces se perpetúan determinadas grupos en determinadas zonas. Asimismo, dentro de esta teoría se establece que pues, la realidad humana es conflictiva, pero que la búsqueda de encontrar la solución colectiva a los conflictos desde una perspectiva de orden y paz son como las aspiraciones ideales de una sociedad en equilibrio. Lo que se sale de este contexto significa que la sociedad está sufriendo de una grave patología dentro de su etos. Dentro del otro componente del marco teórico está el filósofo judío Ben Ami, que él habla básicamente del conflicto como desde esta perspectiva del posconflicto no se debe ver como una reestructuración del Estado ni tampoco como un proceso de, digamos, panfletario en el que se va a idealizar las imágenes de las guerrillas, ni como una acción minimalista que requiere únicamente ciertas cosas y ya. El conflicto básicamente es una forma ideológica de violencia que institucionaliza la guerra y que tiene un modus operandi significativo, pero que en el caso colombiano está permeado por el tráfico de drogas, el comercio de armas y otra serie de elementos más. Entonces, esto amerita procesos de reparación simbólica y que buscan la contribución a que las personas puedan sanar sus heridas después de una guerra tan tremenda como la que hemos venido viviendo en este territorio. Nuestros resultados tienen que ver con 4 momentos. El primero de ellos es la generación de confianza y el manejo de expectativas. El segundo es la preparación que se hizo con el grupo para la elaboración del informe. El tercero es la elaboración y la construcción de los informes en sí. Y el cuarto fue la revisión y aprobación
para el envío de los informes a la JEP, que fue en conjunto con las víctimas y que se dio el 29 de octubre, el 29 de septiembre del año 2020. Asimismo, dentro de este proceso se construyeron 5 líneas del tiempo que abarcan diferentes fechas en cada territorio y que la más antigua corresponde a la línea del tiempo del municipio de Toledo, que arranca en el año de 1984, y la que tiene construcción más reciente fue la línea del tiempo del municipio de Tibú, que arrancó de acuerdo a las narrativas de las personas en el año 93 y la situaron como finalizando en el año 2020. De otra parte, es importante encontrar que los actores armados se caracterizaron y se encontraron como unas tipologías. En ciertos territorios como fueron Sardinata, Tibú y Ocaña, los grupos de autodefensas y paramilitares o paraestatales fueron los que, digamos, tuvieron una mayor permanencia en el tiempo. Y en municipios como Toledo y El Carmen, el ELN fue el actor preponderante. Asimismo, en todos los municipios hubo presencia de FARC, EP, en asocio o en solitario, y se presentaron siempre como actores importantes dentro de estos territorios. Dentro de otros resultados encontramos también que al identificar los hechos victimizantes y los derechos vulnerados, se encontró que el asesinato a persona protegida por el derecho internacional humanitario fue el más sobresaliente de los hechos victimizantes, seguido también por el desplazamiento y el secuestro o la toma de rehenes que estuvo también presente, además de otros delitos como la desaparición forzada o el asesinato de pacientes en ambulancia. Otro de los resultados tiene que ver con las propuestas de reparación que propusieron las víctimas. En este caso hicieron 10 propuestas reparadoras basadas en modelos en situaciones de necesidad de educación, de diálogos permanentes, de activación de códigos, de solicitud de restablecimiento de reivindicaciones laborales y también de homenajes que ellos consideran que deben hacerse a la misión médica en el marco de este conflicto que se ha vivido. Asimismo, desde las propuestas de reparación emergen 3 enfoques. El primero, el fortalecimiento del ejercicio de los derechos del personal de salud. El segundo tiene que ver con el trabajo colectivo de apoyo psicosocial y bioético a las víctimas. Y el tercero tiene que ver con la transformación cultural y el reconocimiento del etos colectivo del personal de salud en las poblaciones. Eh, Otro de los elementos son el fortalecimiento de la autonomía del personal de salud, la fundamentación moral, el reconocimiento laboral y las herramientas para la deliberación y mediación que son necesarios para que ellos reconstruyan la autonomía que han perdido a lo largo del conflicto armado. Dentro de las discusiones encontramos que en otros estudios se han construido no exactamente líneas de tiempo, sino periodos secuenciales que dan cuenta de hechos victimizantes ocurridos no solamente en el norte de Santander, sino en otras regiones del país. Asimismo, en la caracterización de actores armados nos encontramos con la presencia preponderante de 3 grupos en varios de los estudios, como es el ELN, las FARC y el EPL, en distintos momentos y acontecimientos de la actuación en el territorio del norte de Santander e incluso la aparición del cartel de Sinaloa del norte de México en el territorio norte santanderiano. Dentro de la identificación de hechos victimizantes se encuentran las infracciones y los departamentos que preponderantemente presentan estos hechos como Arauca, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Meta y Chocó como los más representativos. Asimismo, las propuestas que han hecho otras personas en el marco de las medidas de reparación y restauración tienen que ver con la reorganización de los sistemas de creencias y valores y la solicitud de la organización social, material y espiritual de muchas culturas y comunidades, sobre todo en las comunidades étnicas. Las conclusiones fueron que lograron desarrollar las actividades de acción-participación que permitieron un trabajo conjunto mediado por herramientas virtuales. La segunda es que los hechos victimizantes ocurrieron principalmente a mujeres, lideresas sindicales y que los medios de comunicación preponderan las noticias cuando le ocurren al personal médico.
Además, se diseñó la relación del daño que se causó y los enfoques que se dieron dentro de los daños ocasionados en el marco del conflicto y se hizo la caracterización de actores armados en el marco del conflicto armado de Norte de Santander. Esta es la bibliografía consultada y muchísimas gracias por su atención.